¿Qué tan importante puede ser el tema de la selección del equipo de trabajo para una empresa? Es algo que últimamente nos están preguntando muchas personas y es que el tema es definitivamente delicado. Y una de las cosas en que yo considero que podemos comenzar a abocar ese tema es precisamente contando un par de anécdotas, porque todos hemos vivido, todos tenemos una historia escrita y todos tenemos la posibilidad en la vida, primero que todo, de enseñarla, de contarla y dejar una enseñanza a las personas. Callarlo no valdría la pena, porque es precisamente a través de las equivocaciones que más aprendemos. Y resulta que hace unos años, a propósito de selección de equipo de trabajo en las empresas, que es el tema, hace unos años yo tenía mi empresa, yo tuve una empresa, una agencia de publicidad, donde llegó a haber más o menos 26 empleados. Y en la etapa de la economía salvaje, cuando entró el neoliberalismo y se sucedieron un poco de cosas aquí en el país, nos quebramos más o menos 10.000 empresas pequeñas. Hay anécdotas dolorosísimas que uno podría contar de esa época porque forma parte de la triste historia de Colombia. Y en esa época, en la semana, se suicidaban 5, 8, 10, 12 ejecutivos. Personas que quedaron en la quiebra, que tenían sus familias, que tenían una serie de responsabilidades económicas. Y eso fue un caos. Eso sucedía alrededor del año 91, 1991. Yo no fui la excepción. Mi empresa se quebró y junto con un socio que pensó seriamente también en el suicidio. Yo le dije, no, no vale la pena porque la idea de la vida es salir vivo, no con los pies por delante. Vamos a ver y afrontar la cosa, pues esto tiene que tener alguna solución. Comenzamos a tratar de hacer una serie de diversificaciones como las que se pueden estar pensando hacer en este momento, en épocas de pandemia y de coronavirus y de todas estas cosas, que entre otras son eventos que ponen a prueba el carácter de la gente. Y en esa época tuve la oportunidad de encontrarme con un amigo, una persona que yo había conocido en el lugar donde yo iba a recibir alimento espiritual. Lo necesitaba, entre otras cosas. Y él me dijo, hombre, sería importantísimo que de alguna forma usted pudiera presentarse a una entrevista. Y él trabajaba allí, era un ejecutivo, ocupaba un cargo interesante. Y me dijo, allá se está buscando un gerente de mercadeo. Y sería buenísimo, yo voy a buscar la manera de que lo reciban, por lo menos le hagan una entrevista a usted, porque prácticamente el candidato ya está escogido, ya está seleccionado. Pero yo puedo hacer una buena presentación de su hoja de vida, de su trayectoria, de todo lo que usted conoce, lo que ha hecho, las empresas que está manejado. Yo siempre trabajé con multinacionales. Y entonces él se comprometió a hacerme esa conexión. Yo le agradecí mucho en ese momento a Álvaro. Álvaro era mi amigo. Y me citaron un martes en las instalaciones de la empresa, en la zona industrial de Bogotá. Yo llegué cumplidamente a las 2 de la tarde, era la entrevista. Me llamó mucho la atención que cuando me hicieron seguir, yo pensé que la entrevista me la iban a hacer en una oficina, pero me la hicieron fue en un auditorio gigantesco, donde además tenía un proscenio altísimo, con una tarima grande, un escritorio como de 6 metros de ancho, banderas, y allá había colocadas 6 personas detrás de todo ese tinglado. Y yo aquí, al frente de ellos, sentado en una silla Rimax, blanca. En medio de todo yo me sentía, como les dije a todos cuando me presenté, les dije buenas tardes, yo soy Juan Manuel Navarrete. Vengo a una entrevista. Pero antes de que empiece la entrevista, les sugeriría que de alguna forma me coloquen un spot
que me den la cara, con eso me siento como en un tribunal de Nuremberg. Las personas que estaban allí, que después me enteré, era el presidente de la compañía, el gerente operativo, el gerente de mercadeo, el gerente de todo, porque hoy en día las empresas están llenas de gerentes. Y un par de señoras que nunca supe quiénes eran 6 personas. La entrevista comenzó de acuerdo con lo programado a las 2 de la tarde y terminó cerca de las 4:30 de la tarde. Me preguntaron de lo divino y de lo humano. Me preguntaron por mi familia, me preguntaron por mis creencias, me preguntaron por mi filosofía, me preguntaron por mi estilo de trabajo, qué tipo de temperamento podría tener yo, que si yo era sanguíneo o flemático. Bueno, esas cosas que dicen en las entrevistas. Y yo estuve atento, yo les respondí. Los que me conocen, y muchos de los que me están escuchando me conocen, saben que yo soy un hombre aferrado a la verdad. No importa lo que pase. No estoy aquí para complacer a nadie. Estoy aquí para decir la verdad. Y yo respondí como es mi usanza, como es mi carácter, con la verdad. Entonces me preguntaron acerca de una serie de cosas técnicas, mercadológicas, estratégicas, sobre el conocimiento de los mercados, las promociones, los precios, etc. Lo pertinente de una entrevista. Y les respondí con toda tranquilidad, con toda calma. Después, como de 1 hora y media, yo pedí un vaso de agua, la verdad, porque no me ofrecieron un vaso de agua. Estaba fría. Y una vez que terminó la entrevista, que como les digo eran casi las 4:30 de la tarde, fueron casi 2 horas y media de entrevista, me despidieron muy atentamente, todos fueron muy cordiales. Además, la entrevista fue también llevada dentro de unos términos muy profesionales. El presidente de la compañía en este momento era un hombre que sobrepasaba los 85 años, creo yo. Y me agradecieron mucho mi presencia, me dijeron interesantísimo haberlo conocido, muy gentil, gracias por su tiempo, gracias por haber venido, gracias por contarnos las cosas que nos contó. Y yo salí de allí y me dijeron, a más tardar el jueves, o sea, en 2 días, le estamos respondiendo. Yo me fui muy tranquilo, me fui muy contento. Seguí con mis actividades normales. Llegó el miércoles, llegó el jueves, nunca nadie me llamó. Llegó el viernes, tampoco el sábado. Y el domingo me volví a encontrar en el grupo donde íbamos a buscar alimento espiritual con Álvaro, el hombre que me había hecho el contacto. Y apenas nos vimos, pues yo lo saludé y le dije, Álvaro, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿En qué terminó la cosa? Porque me quedaron de llamar el jueves y no me llamaron. Y me dijo, camino, nos tomamos un tinto y le cuento qué pasó. Nos fuimos a tomar un tinto ahí cerca, en una cafetería muy pequeñita que había por ahí, entre un poco de matas y una cosa muy agradable. Y me dijo, bueno, después de que usted salió, la gente se quedó en discusión. Ese grupo de personas, esa junta que había ahí, les dieron aproximadamente las 10:30 de la noche. Efectivamente, ya habían seleccionado a una persona. Pero una vez que yo hube salido de la entrevista, la primera sensación que quedó en todos fue, indudablemente, este hombre es. Tiene la experiencia, tiene la edad, tiene el bagaje, tiene el carácter, tiene el conocimiento, tiene las capacidades, tiene las condiciones. Pero es que el otro ya estaba prácticamente contratado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Como les digo, esa reunión más o menos duró hasta las 10:30 de la noche, según me dijo mi amigo Álvaro. Y la conclusión final, tomada por los 6 miembros de la junta que hizo la entrevista para la selección, fue: indudablemente este es el hombre, este es el ejecutivo que necesitamos. Tiene el conocimiento, la experiencia, etcétera. Hablaron de
de todo lo que ellos habían podido captar. Importantísimo, dijeron, dice la verdad, queda muy fácil de analizarlo porque dice la verdad. No tiene problemas en quedar mal, no tiene problemas en dar una respuesta espontánea. Ese es el hombre. El problema es quién lo maneja. Y hasta ahí llegó el tema. Inmediatamente, pues cada uno de los gerentes que estaban allí, no, a mí sí me perdonan, pero yo en ese caso no, el presidente dijo, alguien tiene que comprometerse y hacerlo. En conclusión, nadie se comprometió. Según ellos, la resolución final es que yo era un hombre capaz, pero según ellos, inmanejable. Absurdo, absurdo, absurdo desde todo punto de vista. Yo he tenido empresas. Yo soy quien he hecho las entrevistas de selección de personal. Y llegué a una conclusión. Primero que todo, a mí no me puede aterrar nadie que vaya a trabajar conmigo. ¿Qué clase de carácter tiene alguien que maneje una empresa que lo asuste un posible empleado? Si uno quiere tener una empresa grande, contrate gente grande. Si usted quiere tener una empresa ejecutiva, contrate personal ejecutivo. Si usted quiere tener una empresa agresiva en proyectos, en estrategias, en tácticas, contrate un estratega agresivo. No le dé miedo. Finalmente a las personas les pagan es para que ejerzan una función. Y en conclusión, esa fue la segunda vez que me vi abocado a una entrevista de trabajo. Yo pienso seguir contándoles a ustedes muchas cosas. Esto hasta ahora es un comienzo, es un abrebocas. De todas formas les quiero decir algo, como para dejarlos un poquito interesados, por lo menos inquietos en el tema. Yo diría que de un 100% de empresas en Colombia, solo un 4% tiene personas capacitadas para hacer una entrevista de selección de trabajo de personas importantes. Yo diría, y me atrevo a afirmarlo, que solamente un 4% de las empresas que conozco, de cualquier tamaño, tienen personal preparado para esto. Y voy a hacer el último adelanto para terminar este pequeño abrebocas. Colombia es un país que desafortunadamente se mueve por la ley del miedo. La gente tiene miedo de perder el puesto, miedo de quedar mal con el gerente, miedo de que no le acepten alguna idea que tuvo, miedo de que no se la respalden en una junta, miedo de pronto ser muy lanzado en el tema y molestar a alguien, miedo de que contraten a alguien que venga con más capacidades que yo y termine sacándome por la puerta de atrás. Y resulta que el miedo no es un motivador de nada ni de nadie. De momento se la dejo por ahí. Es un abrebocas. Quiero que nos vayamos conociendo. Y en una próxima entrega les estaré contando acerca de otra experiencia que tuve en otra entrevista personal para selección de trabajo. Me encantó saludarlos. Buenas tardes.